Ellos seguían pensando que esos sacrificios levíticos quitaban el pecado, cuando lo único que hacían era, de alguna manera, aplacar la ira de Dios, hasta esperar la manifestación de Cristo. Hasta entonces era figura y sombra de lo que había de venir. Entonces, fíjese cómo concluye el capítulo 10. Y en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este es uno de mis favoritos. Con una sola ofrenda. ¿Por qué dice con una sola ofrenda, hermano? Porque los judíos sabían que tenían que venga a hacer sacrificios. En las leyes del templo, el funcionamiento del templo era ese. Venga sacrificio, venga sacrificio, venga sacrificio por el pecado. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y aquí como les remata, y les dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso lo hizo Jesús. Qué lindo, ¿eh? Que Jesús hiciera eso. Y luego, en el capítulo 10, versículo 26, hay una advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjese, dése cuenta, después de todo lo que hemos hablado, y ahora lee esto. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Los judíos sabían muy bien esto. Ellos sabían, los judíos, que el que violaba la ley de Moisés moría, y los judíos decían, sí, estamos de acuerdo, era así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ah? Claro. La ira de Dios. Hablar mal de Cristo después de haber conocido la verdad. Si esto, violar la ley de Moisés, era muerte, ¿qué os pensáis? Si vosotros tenéis por inmunda la sangre de Cristo, a su Hijo. Ya no estáis violando la ley de Moisés, ahora estáis maldiciendo a su Hijo. Estáis hablando mal del Hijo de Dios. ¿Pero qué os pensáis? Si habíais violado la ley de Moisés y era muerte irremisible, ¿qué esperáis si habláis más de Cristo? Si tuvierais por inmunda la sangre del pacto de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Meterse con el Hijo de Dios. Hermano, eso es palabras mayores. Está diciéndole, pero si vosotros pensáis que era peligroso violar la ley de Moisés, ¿qué os pensáis que es más peligroso que hablar contra el propio Hijo de Dios? ¡Su Hijo! ¡El Hijo de Dios! Aleluya. ¿Qué os pensáis? Aleluya. ¿Qué os pensáis que os va a pasar? La ira de Dios sobre vosotros. Una expectación en el infierno, un juicio, una condenación eterna, un castigo. Diferente en el infierno, diferentes castigos va a haber en el infierno. Y cosas horribles, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Cristo, habla de Cristo, en la cual fue santificado Cristo, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón.
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Y aquí viene otro de mis favoritos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe genuina. Amén. Fe salvífica, fe salvadora, fe verdadera, la fe de Dios. Bueno, la diferencia entre la fe salvífica, la fe salvadora, la fe genuina y la fe común no puede ser descubierta hasta que Dios lo diga, hasta que llegue el momento en que Dios lo manifieste. Como dijo Manuel una vez, las flores en el escaparate, unas de verdad y otras de plástico. Y pasan años. Y la gente, qué flores más bonitas, hasta que un día uno descubre que esas flores tan bonitas eran de plástico. Ese día solo lo determina Dios. El día que se manifiesta la fe de cada uno, si era genuina o no. Ese día solo lo sabe Dios cuándo se va a manifestar. Pero aquí dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, los que tienen esa fe verdadera, la fe genuina. Somos de los que tienen esa para la preservación del alma. Y esto enlaza con 1 de Pedro 1:5, que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí hace referencia a la fe genuina, a la fe salvífica, a la fe salvadora de Dios. Pero hasta que llegue el día en que Dios lo manifieste, como aquí, como dice Juan, que muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido, hubieran permanecido. Mas para esto salieron para que se mostrase que no todos son de nosotros. Ese momento, ese día, lo sabe Dios, el día que se manifiesta la fe de cada uno. Pero hasta entonces pueden estar las iglesias llenas de trigo y de cizaña, y todos se llaman hermanos, y todos tienen fe, hasta el día en el que el Señor marca la diferencia. Hasta el día en el que el Señor viene con su aventador en la mano y sopla y la hoja se va y solo cae grano. La paja se va y solo cae grano. Ese día le pertenece al Señor, cuando se manifieste la fe de cada uno. Está hablando de que hay una fe. Y a continuación vienen unos pasajes tremendos. La fe. El capítulo 11 habla de la fe. Los que obedecieron por fe. Los que demostraron su fe por la obediencia. La fe para obedecer a Dios. Esa es la fe verdadera. La fe que preserva hasta el final. Que aguanta, que soporta hasta el fin. Esa es la fe. Los verdaderos creyentes serán por medio del Espíritu, mostrarán su perseverancia. El Espíritu les dará la perseverancia. No la perseverancia humana como el esfuerzo humano para ser salvo, no, sino que el Espíritu Santo les dará la perseverancia, mostrando así que son verdaderos creyentes. Y la gloria será solo para Dios, no para el que obra, ni para el que persevera, ni para nada. El que persevera es porque el Espíritu le capacita de esa perseveración para que continúe. Entonces aquí hace también una diferencia de los que retroceden para perdición y de los que tienen algo para preservación del alma, los que tienen fe para preservación del alma. Y a continuación todo un capítulo entero, casi el capítulo 11 entero, para hablar de la fe, un capítulo entero hablando de la fe, los que obedecieron por fe, los que siguieron a Dios por fe, los que andaron con Dios por fe, todo por fe, hermanos, pero la fe genuina. Amén. Por eso, hermanos, eran los versículos, digamos, más controversicos en cuanto a este libro tan difícil de interpretar. Pero cuando lo estudiamos ya no es tan difícil. El problema es creer que todo va dirigido para nacidos de nuevo y aplicarlo como queremos, olvidándonos del contexto, olvidándonos de todo lo que pasó allí, y sacando de contexto y intentando que la palabra de Dios diga lo que yo quiero decir. Pero cuando estudiamos el contexto, entonces entendemos por qué hablaba así. ¿Por qué habla acerca de que Jesús es superior a Moisés? ¿Por qué habla de que Jesús es superior a los ángeles? Por todo lo que ya hemos hablado antes.
Pues con esto, hermano, yo ya he concluido la serie de versículos controversicos en cuanto a los que utilizan, los versículos que utilizan para decir que la salvación se pierde. Ahora ya, a partir de hoy, nosotros vamos a estar abiertos a cualquier tema que queráis, del que queráis que hagamos un estudio. Hermanos, tenemos dudas en este tema y nosotros preparamos un estudio de lo que tengáis dudas. Hermanos, me gustaría que hablaras de este tema porque este tema yo quiero saber más. Y ahora, pues digamos que la Iglesia, todos nosotros, nos ponemos de acuerdo si hay algún tema del cual queremos saber más. Nosotros pues estaremos también enseñando los días de estudio bíblico acerca de las dudas que tengáis. Yo pienso que esta línea hemos estudiado los versículos que más utilizan para decir que la salvación se pierde. Lo hemos visto todo, hermano, y todo lo hemos explicado en su contexto, todo. Y la clave está siempre en el contexto. Siempre, porque un texto fuera de su contexto es una excusa para decir lo que yo quiero. Es un pretexto. Entonces, la palabra de Dios no se contradice nunca. Y entonces, pues bueno, pues para ir pensando si hay algún tema que os parece interesante, aleluya.